Bueno, si us sembla, comencem. Estem molt contents que els companys de Bona Àfrica, que ja han vingut aquí a fer una altra presentació, ens donin l'oportunitat de presentar avui aquest llibre del company Edelberto, que ha vingut de Cuba, uns dies per aquí a fer diverses presentacions. Jo me l'estic acabant, m'ha semblat molt interessant, és un tema que val molt la pena, ja el sabeu, la intervenció cubana, el suport cubà als pobles d'Àfrica en la seva lluita contra l'apartheid i per l'alliberament. I bé, estem molt satisfets de poder fer aquesta presentació i després, si us sembla, també podrem debatre. Hi ha aquí companys de Munitat en Cuba, també. Buenas tardes a todos y todas. Primero de todo, agradeceros el hecho de haber dejado de hacer cosas y venir a escucharnos en esta presentación. Yo me llamo Omar Diallo, hago parte de la editorial Bona África, una editorial que se ha especializado en la temática africana y afrodescendiente y que existe desde 2014, que hemos ido publicando ahora creo que en torno a 27 títulos que ya tenemos en el mercado. Hoy estamos aquí para presentar un libro que se titula Cuba, el pequeño gigante contra el apartheid. Desde nuestro punto de vista, creemos que Cuba ha hecho bastante para África, para la liberación de los pueblos africanos, tantos ayer como hoy, lo sigue haciendo. Aunque no salga en muchos sitios o mucha gente no lo comentan o no lo sepan, se sigue haciendo. En el caso de hoy hablaríamos, supongo, de la relación de Cuba con Sudáfrica en el ámbito del apartheid. Pero no se puede hablar de esta relación sin hablar de lo que ha hecho Cuba para países como Angola, para países como Guinea-Bissau, países como Mali. Les ha ayudado de una forma o de otra, apoyándoles, pero también todos los estudiantes que han salido de África para ir a estudiar a Cuba. Hoy, estos días, he leído un informe del Instituto Cervantes donde mencionaba de que la presencia de la lengua española en África, pero no menciona Cuba en ese informe. Y creemos que si muchos africanos hablan español, es gracias a Cuba, no gracias a España, porque tanto los médicos cubanos, los profesores, los maestros que han estado a Cuba se relacionaban bastante en castellano o en español con la gente local. Todos los estudiantes africanos que han ido a Cuba han aprendido el castellano y lo utilizan como segunda lengua o tercera lengua. Y no me alargaré mucho, dejaré a nuestro compañero Edelberto López para que nos hablará del porqué de este libro, y ya que desde nuestro punto de vista seguiremos difundiendo lo que ha hecho Cuba para África, tanto en este caso y en otros próximos libros que tenemos programados. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes acá y a Omar, que está haciendo un gran trabajo para que se conozca la historia de África, que es muy desconocida, y también la historia de Cuba, del internacionalismo cubano. Primeramente les quiero decir que estas historias no se estaban contando, porque Cuba había determinado modestamente no sacar estas historias para no sacarle en cara a ningún africano ni nada de lo posible, y para que, no había un interés en darle a conocer tantas. Pero ¿qué pasa? Que estas historias se estaban perdiendo y se las estaban tomando otros países. Es decir, Cuba ha hecho muchas cosas por África y hay otros países que se estaban arrogando esa historia. Primeramente, Cuba empieza a ayudar a los países africanos ya en el año 59
empieza Fidel a hablar es decir, después del triunfo de la revolución, de el problema del racismo que había en Cuba. Yo le contaba a Omar y a los otros que hemos hablado en estos días que el presidente que había en Cuba, que no era un presidente, era un dictador, Fulgencio Batista, era mulato, un mulato bastante claro, y no lo dejaron ni entrar a un club que se llamaba el Bilmo, porque era de blanco. Es decir, en Cuba estaban los círculos de negro, los círculos de blanco, y Fidel empieza a hablar desde el primer momento de esta situación, de que había que eliminar esto porque todos somos humanos y todos venimos somos seres humanos y tenemos que comprendernos cada uno. Así se va a hablar a las Naciones Unidas. En el año 61 va el presidente Ortiz, después va el Che Guevara. La relación empieza ya a ayudar a los movimientos africanos al Frente de Liberación de Argelia. Va un barco cubano en el año 61, llega a Marruecos a pedido ya del Frente de Liberación de Argelia, se le llevan armas y ese mismo barco recoge ya a 76 heridos del Frente de Liberación de Argelia, más cerca de 120 muchachos que van a estudiar allá a Cuba. Seguidamente llegan ya muchachos de Mali, del Congo, de Guinea, van hacia Cuba a estudiar gratuitamente. En el año 64, permiso, me voy a quitar esto que ya está. En el año 64, el Che Guevara va a Naciones Unidas y da un discurso que es fabuloso, pero además de eso empieza un recorrido por varios países de África. Ahí se entrevista con los dirigentes de los movimientos de liberación, muchos de ellos. Se entrevista con Amílcar, con Neto, con Zamora Machel, con Kabila, y determina, él fue a Naciones Unidas y habló, es decir, en esta parte habla del asesinato de Lumumba, que fue violento lo que hicieron los belgas allí con Lumumba, y con Mobutu, que fue el que tomó después el poder. Y entonces él decide ir al Congo, al movimiento, porque habla con Kabila, Kabila le pide unos hombres, pero va en secreto por completo. Tan es así que el Che, cuando sale de Cuba, se disfraza prácticamente, lo disfrazan. Hay hasta un libro que salió después, como el Che le hace una dentadura postiza, todo, y cuando llega allá, lo que menos pensaba el movimiento de liberación del Congo, que iba a estar el Che allá, que era una figura ya reconocida internacionalmente, ¿no? Hay por cierto, un amigo mío que estudió conmigo periodismo en el año poquito ya lejos, en el año 68, 70, que se llama Godefroy Chanleso, que es el que está en el Congo y es el que va como traductor del movimiento que entra. Estos compañeros entran por Tanzania, hacen un recorrido grande y entran por Tanzania a través del lago del Congo, pasan de Kigamba a Kigoma y entran por ahí. Después, cuando está Chanleso, que es este que le estoy hablando, se entera que es el Che que está ahí, empieza a gritar y dice: ¡ah! ¡Terrible, terrible, terrible! Porque fíjate, estar el Che, un hombre blanco allá metido, era lo último. Bueno, esa guerrilla no tuvo mucho éxito, pero sí fue la semilla que empezó a sembrar la liberación de estos pueblos. Hubo problemas allí con esa guerrilla, después ya la OUA en ese momento determina que haya una paz y tienen que salir los guerrilleros. El Che no va para Cuba, decide no ir, quedarse allí a esperar a que se vayan entrenando otra gente para irse después a Bolivia. Cuando el Che termina este recorrido, fíjense qué rápido es, que en el año 65, en marzo, él regresa a Cuba. Cuando él regresa a Cuba en ese momento, antes de entrar en el Congo, ya se había hablado para que se fueran entrenando hombres allá. Él especifica que sean negros la mayoría, porque ir a combatir al Congo, ir a un blanco a combatir era un problema. Nada más que van en ese contingente, nada más que van 3 blancos. Todos los demás eran negros. Hay otro compañero, bueno, allí esto se sucede porque es una efervescencia del internacionalismo.
y la mayoría pedía ir a combatir. Estaba lo de Vietnam, la guerra de Vietnam, y querían mucho ir a combatir a Vietnam. Hay dos médicos que plantean ir a Vietnam, se llenan su planilla y van a un campamento. Cuando llegan al campamento ven que todos son negros, entonces dicen, no, nos equivocamos porque no vamos a ir para Vietnam, esto debe ser otra cosa. Cuando regresan, Machado dentro le dice, no, olvídate de eso, ustedes van para el Congo, era el otro Congo Brazzaville, que era otra brigada que se iba a hacer para si el Che triunfaba en Congo Leopoldville, o es decir, se adelantaba esa guerrilla, estos iban a reforzar esa guerrilla. Estos médicos y guerrilleros que fueron a Congo Brazzaville, que fue en el año igual, del 66-67, hicieron la primera campaña de vacunación de la poliomielitis, la primera que se hizo en África. Se pidió las vacunas a la Unión Soviética y los médicos cubanos con los congoleses, con el sistema que ellos mismos pudieron buscar con enfermeros y todo, se hizo la primera campaña con la poliomielitis, porque la poliomielitis aquí era una enfermedad que estaba por donde quiera. Los niños estaban cojos, lisiados, y no se sabía cómo se iba a resolver, y así fue como se hizo la primera campaña de vacunación del Congo. En este tiempo también está la guerra de Guinea-Bissau. Se le pide ayuda a Cuba. Cuba da unos asesores que van ahí, van médicos cubanos que entran por varios puntos de Guinea, y iban a Guinea-Conakry, de Guinea-Conakry tenían que entrar a Guinea-Bissau. Ustedes saben que Guinea-Bissau es un territorio pequeño tomado por los portugueses, que había una represión violenta, pero esos guerrilleros eran muy combatientes. Los cubanos llegan, los médicos, hay un médico que narra en otro libro que hice, que no es este, que también que narra historias increíbles. Ellos llegan, prácticamente salen de Cuba con 180 libras, y después cuando regresan, los que regresaron, llegaban con 120 libras a Cuba. Es decir, después de caminar, pues caminaban por todos esos territorios. Tan es así que ellos me cuentan que el tiempo no se medía por el reloj, sino por días de camino. Medio día de camino, 2 días de camino. Es decir, no había ni reloj para eso. Tomaban agua, igual que los guerrilleros, en los huecos que había del agua que caía. Es decir, que era una guerra muy grande, y triunfa muy rápido. Voy a hacer esto porque si no, esta historia de Cuba, que empezó, esta epopeya de Cuba empieza ya en esos años, y después demora hasta el año 90 que regresan, 91 que regresan los cadáveres de los compañeros que cayeron en África. En el año 74 ocurre la revolución de los cadáveres en Portugal. Se deciden ellos darle la independencia a Guinea, Mozambique, Angola, Cabo Verde. En Angola está el movimiento del FLA y están los otros dos movimientos, el de la UNITA, de Jonas Savimbi, que era un agente de Sudáfrica y de la CIA, y el FLN, que era de Holder Roberto, también agente de la CIA. Holder Roberto está más aliado de Zaire con Mobutu, mientras que Savimbi estaba con los surafricanos. En ese momento Neto, ya se forma la guerra civil ahí, Neto pide ayuda, era el movimiento más fuerte que había en ese momento, era el que iba a declarar la independencia, porque los portugueses salen despavoridos allá con el avance que hay de los surafricanos, se van, dejan eso ahí, no forman, se iba a hacer un gobierno tripartita, pero se forma la guerra civil, ellos se van, y como el FLA era el partido más fuerte, el que tenía la mejor organización, Neto pide ayuda a Cuba. Allá va un primer comandante en ese momento, cubano, que se lo manda Fidel, a que vea cómo está la situación allá. En agosto va, y al entrevistarse con Neto, Neto le dice que le hacía falta unos instructores para entrenar algunos, es decir, varios batallones de angolanos. Ya se habían entrenado en Brazzaville 2 batallones de angolanos que habían entrado a Angola en el año 67, los entrena este grupo que les digo que estaba dirigido por Jorge Enrique Valdés. No sé si ustedes lo conocen, no sé si alguno ha ido a Cuba o tiene alguna información de esta. ¿Tienen información algo de esto? Estas son cosas que no se conocen porque han tratado de tapar esa historia.
es decir, no Cuba, sino los países occidentales mayormente, ¿no? Ahí se entrenan esos 2 batallones, se entrena otro más que entra por Zaire y prácticamente es destruido. Mueren ahí hasta angolanas que integraban este batallón. Y bueno, ya en el año 74 se decide, 75 ya se decide que vayan estos instructores cubanos. Fidel le dice a este primer comandante, al decirle Neto que eran 100 hombres lo que quería, dice que eran muy pocos, que mejor mandábamos 430 hombres para hacer 4 campamentos de entrenamiento en los distintos lugares de Angola. Es decir, uno iba a hacer en Nadatando, el otro en Saurime, el otro en Cabinda, que es una región que se la quería coger hacia rápido, donde estaba todo el petróleo de Angola, y Benguela. Eran los 4 campamentos, más la misión militar que iba a estar radicada en Luanda. Esto sucede muy rápido, los surafricanos empiezan a avanzar, entran, avanzan ya a los primeros días de octubre, finales de septiembre empiezan a avanzar por la frontera de Namibia. Ustedes saben, tenían ocupada Namibia también, es decir, aquí está Sudáfrica. Una lástima que no tengan un proyector aquí para ponerle el mapa de África, es decir, de Angola. Está Sudáfrica, arriba está Namibia, un territorio muy largo, desierto, pero también muy grande, muy rico en oro, en uranio, en todo. Y después venía Angola. Ellos entraban por acá, como tenían ocupado eso, tenían bases militares, tenían aeropuertos allí, y están avanzando 60 kilómetros diarios, avanzan las tropas de la Zulu, que era una de las tropas especiales ligadas con africanos y surafricanos, y la Foxbacks. Son 2 compañías, dos regimientos que se lanzan hacia adelante. Y por el norte están entrando las tropas de Savimbi, de Mobutu, con el Frente de Liberación llamado Frente de Liberación de Angola, de Holden Roberto. Ya por el norte, prácticamente esta gente llega hasta Cuito Kifangondo, que está a 25 kilómetros de Luanda. Es decir, ya prácticamente tenían tomada esa parte de ahí, iban a tomar Luanda. Y por el sur, el primer grupo de cubanos con angolanos que estaban entrenándose en Benguela, que está a unos cerca de 200 kilómetros de Luanda, choca con estas tropas surafricanas. Allí le destruyen a los surafricanos 5 tanques, varios motorizados y algunos cañones, pero caen cerca de 20 cubanos. De los 40 que había, 20 casi pierden la vida, entre heridos y muertos, y tienen que retirarse angolanos y cubanos un poco más arriba. Van hacia arriba, siguen avanzando las tropas esas, y se decide el día 4 y 5 de noviembre, hay una reunión de todo el Estado Mayor cubano con Fidel, Raúl y todo, y se decide lanzar la operación Carlota. Carlota era una negra africana que había llegado a Cuba, se había alzado contra los colonialistas españoles y la asesinan. Es decir, matan a Carlota y se le pone el nombre de Carlota por ese motivo. Esto hace que vaya una ofensiva hacia Angola. Llegan a Angola en el primer momento por avión, con unos aviones muy viejos, unos aviones británicos, tenían que hacer varias paradas, porque no tenían techo de vuelo, tenían que hacer varias paradas. Después tuvieron que inventarse algunos tanques, porque tanto Barbados como Guyana, Estados Unidos, prohibió que fueran los aviones cubanos. Y llegaban a Brazzaville, de Brazzaville pasaban a Luanda. Llegan los primeros cubanos allá, de tropas especiales, con BM-21 que ya había mandado la Unión Soviética. El 7 de noviembre, es decir, el 11 iba a ser la independencia, y el 7 de noviembre llegan estos cubanos con los BM-21, atacan toda la gente de Mobutu y de Holden Roberto, que ya estaban avanzando, eran más de 3.000 hombres, y destruyen prácticamente todo este batallón. Según Holden Roberto, en esa batalla le causaron más de 350 muertes a ellos. Se tienen que retirar, se empiezan a retirar, y empieza la ofensiva cubana hacia allá, ya llegando, casi 20.000 hombres llegaron cubanos en ese momento a Angola. Y por el sur hay una batalla después de Benguela, que
está un poco más arriba, en Evo, las paran unas tropas especiales que también estaban de Cuba, más el refuerzo que había llegado con las fuerzas angolanas, y logran detener con unas batallas violentas que hay en varios centros ahí de Evo, pero bueno, la más famosa fue Evo. Logran detener a los surafricanos y empieza la ofensiva cubano-angolana hacia abajo, hacia el sur, hasta marzo. Es decir, esto ocurre de noviembre, de la llegada a finales de noviembre, diciembre, empieza estos ataques hasta marzo y se tienen que retirar los surafricanos. Todo iba bien, ya eran 36.000 hombres cubanos que estaban allá, se reduce la línea a 20.000 y se detiene porque empiezan los surafricanos otra vez a atacar en los siguientes años. Ocurre la matanza de Casinga. Casinga es un campamento que estaba a 250 kilómetros de Namibia, nada más que con civiles namibianos, niños, mujeres, ancianos que huían por la frontera y se ubicaban ahí iban a estudiar, los ponían, los más jóvenes los entrenaban, pero no ahí en ese campamento, sino un campamento que había más arriba, pero Casinga era de civiles todo. Los surafricanos bombardean ese campamento, 250 kilómetros ahí, se tiran con tropas helitransportadas. Hay un regimiento de tropas cubanas que estaba en Chambutete, a 16 kilómetros de ese campamento, y se lanzan a tratar de salvar a la mayoría de estos refugiados. Como los surafricanos sabían de este campamento cubano, lo que hicieron fue sembrar. Cuando ellos se tiran con las tropas helitransportadas, empiezan a sembrar minas por todo el camino donde vendrían las tropas cubanas. Pero además de eso, la aviación los golpea. Más de 20 cubanos también mueren en eso y hay casi 80 heridos, porque fueron una metralla por todos lados. Pero llegan allí al campamento, los surafricanos se retiran como hicieron en Vietnam, con los helicópteros casi colgándose, no pudieron coger ningún prisionero, y todos los niños esos que se salvan, la mayoría fueron para Cuba a estudiar. Es decir, se van, los buscan, los llevan para Luanda primero y después se va hacia Cuba, se abren unas escuelas, ya se habían abierto en la Isla de la Juventud varias escuelas para que estudiaran los estudiantes africanos. Los primeros fueron del Congo, de Mali, del Congo, de Mozambique, de Sudáfrica también fueron, de Guinea. Es decir, escuelas, nada más que para ellos, todo gratuito. Y allí iban a estudiar, se les daba desde la primaria, porque ninguno de ellos prácticamente tenía educación. Después seguían estudiando y así la mayoría de ellos se graduó hasta en la universidad. Pasaron 15 y hasta 20 años allá en Cuba estudiando. Esto sucede en los ataques, esto que les decía, no quiero entrar mucho en los ataques, porque quería hablarle un poco de lo de Sudáfrica. Pero ustedes me avisan si les aburro o no. Ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran después. Bueno, hay otro ataque surafricano en Cangamba, que era un campamento donde estaban 88 cubanos, más cerca de 800 angolanos. La UNITA lo rodea con 6.000 hombres de tropas especiales de la UNITA, bien formadas, con cañones y artillería muy fuertes. Y esta gente está resistiendo ahí 12 días en un campamento que era del tamaño de un campo de softball. También se le manda la ayuda cubana. Los aviones no llegan ahí, eran los helicópteros los que podían entrar. La mayoría de esos helicópteros, cuando les desembarcaban para llevarse heridos o llevarle algún avituallamiento, salían llenos de perforaciones de balas, como están en toda la documentación esa que existe. Pero se logra detener eso, se le logra dar, después la aviación puede llegar la aviación cubana y ahí se desbarata la mayoría de la UNITA que estaba en ese ataque. Hay otro ataque en Zumbe, otra población que está cercana por allá, sí, pero lejos de la frontera de Sudáfrica. La UNITA también eran civiles cubanos los que habían nada más. Eran 400 civiles cubanos, médicos, ingenieros, que estaban dando clases médicos. Y esa gente resiste con los angolanos que estaban allí el ataque de la UNITA, de 1.500 UNITA también, que rodearon todo el poblado de Zumbe. Y bueno, se logra también detener a las tropas esas, se le causa bastantes bajas. Esto obliga a que Cuba se tenga que mantener en Angola. Ya muy rápidamente pasando, son muchas batallas las que hay en este tiempo. En el año 85,
los soviéticos que estaban como instructores en esa parte de Angola, le dicen a la fuerza militar angolana que hacía falta ir a Yamba, tirar una ofensiva a Yamba, donde estaba Savimbi, y había que tomarle el campamento. Los cubanos se oponen, dicen que no debían ser, porque después es muy largo el territorio, no hay cómo abastecer a esa gente, después no hay cómo apoyarlo con aviación, pero no importa, se lanzan los angolanos con los asesores soviéticos, como es lógico. Sudáfrica los cazó, le empezó a bombardear, le hizo numerosas bajas, se tienen que retirar. Y en el año 87 vuelve otra vez, a pesar de que de la oposición cubana, vuelve otra vez los soviéticos a decirle que vayan a tomar Yamba. Y sucede lo de Cuito Cuanavale. Ahí fueron los batallones especiales que tenía Angola, eran cerca de 5 batallones, que se lanzan allá cuando están de la frontera. Para llegar a la frontera de la aviación era imposible llegar, porque tú puedes llegar con los aviones, pero no puedes regresar porque no te da el combustible. Los surafricanos empiezan a golpearlo, lo golpean tan fuerte, pero en esta vez, además de golpearlo, se lanzan entonces una ofensiva hacia arriba. Los angolanos tienen que retirarse para esta población de Cuito Cuanavale. Dos Santos, el presidente angolano, va urgente a Cuba a decirle a Fidel y a los militares cubanos, a la dirección militar cubana y al gobierno, que le hacía falta ayuda porque iban a desbaratar todo, iban a terminar con todos estos batallones, y por lo tanto la revolución angolana iba a fenecer.